Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo está en línea directa el ingeniero Roberto Castillo Añasco. Él es director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ingeniero Castillo, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Mucho gusto compartir este espacio contigo. Gracias por su tiempo, ingeniero. Cuéntenos cuáles son los datos que nos pueden aportar un mayor conocimiento respecto de esta variación de el desempleo fundamentalmente en nuestro país, que ha bajado del 6,3 al 5,1%, tomando en cuenta nada más que esta cifra del desempleo hace relación a las personas que solamente se dedican a buscar empleo. Si en la encuesta alguna persona dice que no está buscando empleo, no forma parte de esta encuesta, ingeniero. Bueno, muy buenas noches. Primero, como bien tú mencionaste, el día de hoy se han publicado las estadísticas de mercado laboral y de pobreza por ingresos correspondientes al mes de junio del 2021. Efectivamente, la tasa de desempleo se ubica en este mes en 5,1%. ¿Esto qué significa? Que en alrededor de 8,3 millones de personas que residen en el país, que es nuestra fuerza de trabajo, tenemos aproximadamente 426,000, 27,000 personas que están en situación de desocupación. No obstante, como usted bien señala también, Freddy, tenemos que la tasa de empleo adecuado, que se ubicó en el 31,3%, implica que existe casi 70% de nuestra fuerza de trabajo que no tiene un empleo adecuado o está en situación de desocupación. Y ahora también es importante notar, y esto es una invitación que también hemos platicado con otros usuarios, dado que la encuesta ahora se reporta mes a mes, es interesante también ver las tendencias a lo largo del tiempo. Es decir, usted puede notar que a lo largo del año la tasa de desempleo ha estado rondando alrededor del 5%, y en el mes de mayo tuvimos un crecimiento atípico en el cual la tasa se ubicó en 6,3%. ¿Cuál es la hipótesis detrás de este 6,3% en mayo del 2021? Se explica básicamente por las medidas de confinamiento que estuvieron vigentes en esas últimas semanas del mes de mayo. Claro, el tema complicado para el país es que solamente el 31,3% de los ecuatorianos, que vale decir somos unos privilegiados que tenemos un empleo, un trabajo fijo de al menos 8 horas, de ingresos superiores al salario básico unificado, pero solamente somos el 31,3% de 8,3 millones de ecuatorianos que gozamos de estas condiciones, y la gran mayoría de ecuatorianos o están en el subempleo o no tienen empleo, ingeniero Castillo. Correcto. Y algo que es importante también mencionar, estimado Freddy, es que la Oficina de Estadística en estas últimas semanas ha recalculado las cifras de mercado laboral desde septiembre del 2020 a mayo del 2021. La razón es de carácter técnico y se debe básicamente a que durante el año de la pandemia se tuvo complicaciones a la hora del levantamiento de la información, pero a partir de septiembre existieron una serie de modificaciones o cambios metodológicos que afectó la forma con la cual estábamos midiendo el empleo en el Ecuador. Lo que hemos hecho es estandarizar esta métrica para poder dar a los usuarios un termómetro y unas cifras con las cuales puedan realmente hacer una comparación de cuál es el impacto que ha tenido o que está teniendo la pandemia en el mercado laboral. Ingeniero Castillo, ¿y quién decide y por qué el cambio de metodología? Bueno, la decide esta administración y la hacemos básicamente bajo un principio de comparabilidad y con un criterio de responsabilidad ante los usuarios. ¿Cuál es el criterio técnico? Básicamente data en que podamos proporcionar a los usuarios una métrica que sea estrictamente comparable con lo que sucedía antes de la pandemia. Este criterio lo hemos hecho después de una revisión bastante exhaustiva que nos permite obviamente proporcionar ahora cifras con mayor robustez y mayor comparabilidad.
Esto va a garantizar que de aquí en más esto puedan hacer la referencia a la variación de las encuestas de empleo año a año hacia atrás sin que afecte ya este cambio metodológico que han experimentado las mediciones entre septiembre del 2020 y mayo del 2021, ingeniero. Así es, esto es muy sencillo, o sea, esto nos da, lo que queremos dar es mayor certidumbre a los usuarios, y cuando me refiero a usuarios, estamos pensando básicamente o haciendo referencia a los hacedores de política pública, a los organismos internacionales, a la academia y a la sociedad civil que consume estas fuentes de información para hacer diagnósticos, evaluaciones, motivar programas, financiamiento, políticas, etcétera. Entonces, la Oficina de Estadística lo que está haciendo es cumpliendo con un servicio para poder garantizar este mínimo de información o de comparabilidad. Estamos dialogando con el ingeniero Roberto Castillo, él es director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, entidad que además de proporcionarnos los datos de estas encuestas mensuales que se realizan en materia de empleo, desempleo, índice de precios al consumidor, entre otros, es la entidad responsable de llevar a cabo los censos de población y vivienda que alimentan con información al país y le ayudan a planificar políticas públicas. El censo de población y vivienda correspondía a hacerlo en el año pasado, en el 2020, cada 10 años se hace un censo en el país, le correspondía hacerlo en el 2020, no se hizo evidentemente por la pandemia, y sabemos que ese censo está programado para noviembre del próximo año. Ingeniero Castillo, ustedes ya están trabajando en la planificación de este censo de población y vivienda con miras a noviembre del 22. Así es, efectivamente, Freddy. La pandemia afectó las estadísticas o la producción de información y entre esas, obviamente, también la producción de este censo de población. Se ha postergado el censo para el próximo año. Estamos desde el día 1 haciendo una evaluación exhaustiva de cuál fue la afectación al levantamiento de esta información y evidentemente vamos a retomar, o ya lo hemos hecho, y el objetivo está claro. En noviembre del próximo año necesitamos urgentemente hacer un nuevo censo de población. Tú te dirás, bueno, ¿para qué es un censo de población? Pues un censo de población sirve para infinidad de cosas. Entre ellas, por ejemplo, vamos a poder conocer con el mayor nivel de desagregación territorial posible la situación económica y social de la población. Ustedes bien podrán notar que en los últimos años hemos tenido un terremoto, hemos tenido una migración venezolana de aproximadamente 400,000 personas, según estimaciones de otros estudios, y estamos pasando por una pandemia que arroja a la fecha casi 65,000 muertes en exceso. Todos estos cambios demográficos han alterado la realidad socioeconómica del país y es importantísimo hacer una nueva fotografía. Con ello, los hacedores de política pública, el Ejecutivo y todos los niveles de gobierno podrían focalizar o asignar de mejor manera recursos, obviamente, para la gestión de política pública. ¿Cuánto le puede costar al país este censo de población y vivienda? ¿Van a contar con los recursos necesarios? ¿Qué trabajos están adelantando con miras a ese censo? Claro, muy buena pregunta. El presupuesto inicialmente del año 2017 era de $77 millones. A la fecha ya existe una inversión de aproximado $25 millones. Es decir, nos hacen falta $50 millones para poder lograr obtener un censo de población. Hemos ya tenido conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas y estamos trabajando en los mecanismos de financiamiento para poder, evidentemente, garantizar la ejecución de este censo de población. Los trabajos que se adelantan con miras al censo, ingeniero Castillo, porque entendemos el censo se da en un día determinado, ya lo sabemos, pero esto trae una serie de trabajos previos, complejos, adicionales que tienen que irse levantando con tiempo. Bueno, esa es una muy buena pregunta y es uno de los elementos más importantes que estamos evaluando en estas primeras semanas de trabajo. ¿Qué es lo que estamos evaluando? Es la forma con la cual se haría el próximo censo de población. En un contexto de pandemia, donde paralizar el país durante un día es muy costoso, donde movilizar aproximadamente a 400,000 estudiantes de secundaria genera riesgos
y que a su vez hemos tenido cambios demográficos, nos hace repensar o cambiar la estrategia con la cual se podría realizar este censo. Este componente básicamente lo vamos a abordar oportunamente, dado que existen otras metodologías que nos permitirían hacer este censo de población. Claro, se podría pensar en hacerlo vía telemática, no siempre va a traer el resultado que traería la presencia física del encuestador en cada vivienda de los ecuatorianos, pero eventualmente podría resultar un mecanismo para extraer algo de la información que se requiere en este censo, ingeniero. Sí, y básicamente de hecho, la metodología es una metodología internacional que ha sido ya aprobada por varios países de la región y se conoce como un censo de derecho. Este censo de derecho, perdón Freddy, quiero demorarme un minuto, pero básicamente consiste en no paralizar el país un día, sino que durante 6 a 8 semanas existe un componente importante de encuestadores debidamente calificados que van recorriendo el país levantando el cuestionario. A su vez también se puede usar temas de internet, por ejemplo, para que algunos ciudadanos se puedan autocensar y en fin existe una serie de mecanismos. Lo que más estamos cuidando en esta administración es justamente, sabiendo que los recursos son escasos y que las necesidades son infinitas de información, pues vamos obviamente a generar la mejor estrategia posible y para ello hemos llamado hemos hecho contacto ya con algunos organismos internacionales para que nos den un acompañamiento técnico. Entre ellos, por ejemplo, el UNFPA, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas y es el referente regional para la asesoría de los censos de población. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del ingeniero Roberto Castillo, él es director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Ingeniero Castillo, gracias por habernos atendido. Igualmente, Freddy, muchas gracias, una buena noche. Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informado.